Sí, para poder hacerlo hay que comprender la historia de las dos manzanas. Es un tema muy interesante, las dos manzanas. Nadie se da cuenta que cuando comemos una manzana, comemos dos manzanas en realidad. ¿Por qué? Porque primero la bioenergía, vamos a empezar con el empezar. La bioenergía, ¿qué son? Imagina pequeños filamentos minúsculos, mucho más finos que un cabello, que pueden ser teñidos de blanco o de negro. Esta es bioenergía. ¿Ok? Cada 3000 años aproximadamente cambia de color, es decir, la energía de muerte se transforma en energía de vida y viceversa. Yo estoy diciendo entonces que no hay una bioenergía, sino que hay dos bioenergías. ¿Sí? Y estas dos bioenergías coexisten en el mismo ser humano. Por ejemplo, una manzana en perfecto estado debe tener 95% de bioenergía de vida y 5% de bioenergía de muerte. Cae y empieza a pudrirse, la proporción empieza a revertirse poco a poco. Está totalmente podrida esta manzana, ya tiene 95% de bioenergía de muerte y 5% de bioenergía de vida. ¿Por qué estas dos bioenergías son indispensables? Sencillo. Si no existiera la bioenergía de muerte, la célula nunca moriría. En realidad, el reloj biológico de la célula recibe la orden de autodestruirse y lo hace usando la bioenergía de muerte. ¿Te das cuenta entonces que el mayor índice de vitalidad que puede tener una persona es cuál es la proporción exacta de bioenergía de vida y de muerte que hay en una persona? La regla es 5% de la bioenergía de muerte. No deberíamos tener nunca más de 5%. Cuando empezamos a pasar de 5%, empieza un estado de alarma. Cuando llegamos a 35 ya andamos mal, bastante mal. Cuando llegamos a 75, 20 empezamos a ser al borde de algo grave. Cuando pasamos de 95 ya estamos con algo grave. Date cuenta que una persona puede tener 95 de bioenergía de muerte en un tumor canceroso y tener no más de 5 o 6 en el resto del cuerpo, muy localizado, puede ser muy localizado, al punto que muchos pensamos que un tumor canceroso es como un intento del ser energético de concentrar en un solo lugar más fácil de extraer lo que andaba difuso en todo el resto del cuerpo. La mejor actitud es la de los abscesos. Fabricar un absceso es finalmente el medio de expulsar desde la piel lo que tendríamos en nosotros de negativo. Lo que exista por toxinas y veneno vale también en el ser bioenergético. Entonces regresamos a las manzanas. Comemos una manzana normal, una manzana con agua, con moléculas, con nutrientes. Esta manzana, a medida que la masticamos, va en el estómago y sigue lo que sabemos de nutrientes. Se digiere, se eliminan los residuos en la deposición y los nutrientes debidamente procesados pertenecen a todo el mecanismo de la reproducción celular. Muy bien. ¿Y la otra manzana cuál es? En esta manzana que acabamos de comer, el 70-80% era agua. Precisamente la bioenergía de la cual yo hablaba, la de muerte y de vida, solo pueden circular en las pistas acuosas. De aquí que el hombre es un gran tanque de agua. Tenemos 70-80% de agua en nuestro cuerpo en realidad. Y este agua es el lugar por donde circula la bioenergía de vida y de muerte. Cuando yo como una manzana, la parte sólida va directamente al sistema digestivo, la otra manzana de energía que hay en el agua sigue otros caminos, pasa en el circuito de digestión de las energías. Por ese motivo, cuando comemos una manzana, comemos dos manzanas. ¿Okay? Yo hago un pequeño apartado importante. Uno se dice, ¿cuál contradicción puede haber, por ejemplo, en la nutrición entre comer carne o no comer carne? Es un buen ejemplo, porque imaginamos un animal en pie, una vaca en pie. Bien. Una vaca viviente tiene también la proporción de 5 y 95, es decir, 5% de bioenergía de muerte, 95% de bioenergía de vida. Está viviente. Bien. Pasa, la pobre animal se va a la faena y aquí la proporción empieza a cambiar. Ya tiene 65% de bioenergía de muerte y 35% de bioenergía de vida. Va a la carnicería, la compramos. Nos damos cuenta que cuando comemos algo de un origen animal, estamos comiendo entonces 65% de bioenergía de muerte y el resto de bioenergía de vida. Lo que no tiene nada que ver con un vegetal. Podemos decir que cuando comemos un vegetal fresco, fruta u otro, comemos 95% de bioenergía de vida. La bioenergía de muerte aparece cuando se pudre.
mientras que en lo que es viviente, cuando la sangre deja de circular, aquí empieza a instalarse la bioenergía de muerte. Aunque haya congelación o lo que sea de tratamiento, la bioenergía de muerte empieza a instalarse en el animal. ¿Por qué la vida vegetariana a veces ha sido suficiente? El cambio de hábito a vegetariano completo o vegetariano o fructívoro ha cambiado el porvenir canceroso o de ciertas enfermedades de mucha gente, una gran desintoxicación, porque precisamente se corta el suministro de bioenergía de muerte, en realidad. La persona recibe una gran cantidad de bioenergía de vida y muy poco, casi nada de bioenergía de muerte. Entonces su cuerpo elimina las toxinas, empieza a recuperarse y empieza a luchar como nunca. El terreno de guerra ha cambiado. Sigue. Es como si de repente la persona entra en un terreno donde ya ganó la guerra, en realidad. A ver si va a poder insistir suficientemente tiempo y resistir suficientemente tiempo y no retornar a sus hábitos, en realidad. Esta es la razón la más importante de todas para pasar una vida vegetariana, en realidad. Es una razón, digamos, irrefutable, la más importante encima de todas las otras. ¿Okay? Diríamos, tenemos que evaluar en una vida humana si la cantidad de nutrientes que recibimos de un pedazo de carne vale el riesgo que es de ingerir grandes cantidades de bioenergía de muerte. La contestación está en cada uno, en realidad. Vamos a regresar a lo que son la gesta de la bioenergía. Retomamos el ejemplo de las dos manzanas. Entonces, la manzana nutriente, ya sabemos dónde va, participa del ciclo biológico bien conocido. Bien. ¿Qué pasa con toda esta bioenergía de vida, con muy poca bioenergía de muerte que había en el agua? Esta, por la misma razón que hay un sistema digestivo en el ser humano, ya sabemos cómo funciona, también existe un sistema digestivo de la bioenergía. Este sistema digestivo está contenido por completo en un solo lugar que no parecía tan importante. Se llama el diafragma. El diafragma, en realidad, tiene como dos capas opuestas. La parte superior capta un catalizador extraordinario que se llama energía cósmica. La parte inferior, un catalizador extraordinario que se llama energía telúrica. Voy a recordar la definición del catalizador. Es un componente que facilita una reacción química, la definición, sin resultar transformado él mismo. Y un ejemplo muy divertido es el de un terrón de azúcar. ¿Vos imaginas que podríamos prender fuego a un terrón de azúcar? No, nadie puede prender fuego a un terrón de azúcar. Intenta 100 fósforos, no vas a poder prender el fuego, a menos que uses un catalizador. ¿Sabe cuál es el catalizador? Ceniza de cigarrillo. Si vos metes ceniza de cigarrillo encima de un terrón de azúcar, a la ceniza de cigarrillo puede prender el fuego y el terrón de azúcar va a quemarse lentamente como una vela. Al final, ¿qué tendremos? Restos de carbono, el azúcar, mezclado con las cenizas que no se han cambiado de estatuto. Por esto es un catalizador. La energía telúrica y cósmica que viene de todo el cosmos y de todo el telurismo, la Tierra mismo, son catalizador. No se resultarán modificadas, pero sin ellas no podría producirse la digestión en el ser humano, la digestión de la bioenergía, y este se ubica exclusivamente en el diafragma. Por ese motivo, en la osteopatía observamos bien qué pasa en el diafragma, si está bloqueado, tenso, pegado o no al hígado, cómo se está comportando el diafragma. En yoga, muchísimos ejercicios de yoga toman control del diafragma, particularmente a partir de la respiración. Probablemente no lo saben la mayor parte de los yogis modernos, pero el diafragma es el sistema digestivo de estas energías. Llegamos a las energías digeridas. ¿Qué pasa con las energías negativas de muerte? Van al tránsito intestinal también y se confunden con las deposiciones. Si hay un exceso de estas energías, pueden provocar multitud de problemas en el ser humano. Hemorroides, por ejemplo, es un ejemplo de lo que podrían provocar. Abscesos internos, un montón de problemas digestivos son debidos en realidad al exceso de bioenergía de muerte que intentamos eliminar, por ejemplo. ¿Qué pasa con la bioenergía de vida? Va en un tanque de decantación que es el períneo. Del períneo se divide bien y pasa en el coxis, el huesito dulce,
donde existe una refinería invisible. ¿Qué hace esta refinería? Parece más bien una hilandería, porque ella elabora la Kundalini. ¿Cómo se presenta la Kundalini? La Kundalini son como hilos, como fibra óptica. Es como un haz de fibras ópticas que empiezan en el coxis, suben la columna vertebral para llegar al cerebro. A medida que van subiendo estas fibras, empiezan a distribuirse. Algunas van en chakra, otras en los órganos, otros en el diafragma, se dividen de todo lado y empiezan a alimentar los chakras. Una gran concentración de fibras provoca un chakra en realidad. Una persona tiene gran trastorno emocional, se nota en su chakra solar, entonces las fibras de la Kundalini van a alimentarlo. La persona tiene vida sexual, no renunció a su libido, la libido mismo es Kundalini. Yo no digo que la libido es solo Kundalini, digo que la Kundalini alimenta la libido de la persona y desde este momento permite la procreación. El chakra sexual también es un chakra ligado a la digestión, permite la metabolización alimenticia. La Kundalini se vuelca en el chakra solar, que es el chakra de las emociones. Continúa de subir y se vuelca en parte en el chakra del corazón, la vida afectiva, en el chakra de la garganta, comunicación y creatividad. Tercer ojo, y el tercer ojo, pensamiento, vida abstracta. Va a la glándula pineal y aquí irriga todo el cerebro, capta la energía del chakra coronario, el chakra espiritual. Tú ves como la Kundalini, que es el pulso vital, alimenta los chakras, que son la vida psicológica. Segunda consecuencia, el terapeuta akáshico no cree en la psicología. No creemos que exista la psicología lingüística. Es decir, no podemos, haría falta algo como 65.000 palabras para representar una sola realidad energética del ser humano. Es decir, que el ser humano, a menos que sea el idioma sánscrito, el ser humano no puede ser descrito, la energía, la psicología, es energía pura, no la podemos describir con el lenguaje mismo, ¿okay? Porque nunca el lenguaje va a contener tantas informaciones como la energía misma. La única excepción, siempre lo remarqué, fue el idioma sánscrito, cuyas vibraciones permiten verdaderamente actuar sobre el objeto energético que designan. Este se nota, por ejemplo, la palabra Kundalini, si yo la repito tantas veces, muchas veces, va a levantar mi Kundalini. Si yo recito Bija Mantra, es decir, palabras sagradas, mántricas de los chakras, Ham, Kacham, Guam, Suam, pensando en el chakra del tercer ojo, yo voy a despertar la conciencia del tercer ojo. Las 51 letras del alfabeto sánscrito precisamente son conectadas a pétalos que se ven en los diseños antiguos. Por ejemplo, el Muladhara Chakra, el chakra raíz del perineo, tiene 4 pétalos, en los cuales hay 4 letras sánscritas que son Vam, Zam, Cham, Sam. Si yo recito estas 4 sonidos con una cierta técnica mental y verbal, yo destapo precisamente uno de estos 4 canales. Estos 4 canales influyen mucho en mi salud. Cuando uno aprende la totalidad del alfabeto sánscrito, más las imágenes de Bija Mantra, es decir, de diseño de chakra, consciente de cada sonido que dice, del lugar donde va, puede lograr perfectamente bien destapar todos sus chakras, en realidad. Y yo acabo de decir una palabra muy importante, yo he dicho consciente de dónde va, porque la gran información que falta de todo lado decir sobre lo que es la bioenergía es que nadie imagina, por ejemplo, la mente humana capaz de hacer salir la energía de una enchufe eléctrica para llevarla al foco en el cielo raso. La energía eléctrica necesita conductores. La bioenergía necesita la mente humana, porque la mente humana es producto de la bioenergía. Como producto de ella misma, tiene un poder de acción sobre la bioenergía. La gran diferencia entre las dos es que la bioenergía obedece a la mente humana, la electricidad no obedece a la mente humana. ¿Okay? Esto significa entonces, como otra consecuencia, que la mente humana es toda poderosa en, escucha bien, sacar energía vital, darla a otro lugar. Por ejemplo, de mala forma. Hay gente que con la mente son capaces de vampirizar a otras. Cuando vos hablas con una amiga de infancia muy mala, muy depresiva, esta persona te enferma, porque solo de hablar con ella tú te sientes vaciada después. La mente de esta persona fue capaz de sacar tu bioenergía. ¿Okay?
Pero también la bioenergía se puede transferir por buenos motivos. Supongamos que quieres sanar a un amigo, por ejemplo, tu mente es capaz de sacar energía de un bosque completo para enfocar esta energía en el cuerpo de tu amigo. La verdadera sanación a distancia sería esta, sacar energía de la naturaleza para volcarla en una persona enferma, en realidad. Tú ves entonces que la mente humana actúa sobre la bioenergía, que es una característica del ser humano. Podemos actuar sobre la energía. Resumimos. La manzana energética va en el diafragma, pasa en el perineo, se refina en una hilandería especial en el coxis, sube en la columna vertebral, que es la kundalini, de aquí irriga en energía los 7 chakras, que son la base de la psicología. Por este decimos, tenemos 7 psicologías, 7 chakras, controlar, si hay una anomalía en uno, habrá anomalía en el comportamiento de la persona. También, al revés, sanando el chakra, podemos sanar mucho de la psicología de la persona. Por este consideramos que nada de psicología lingüística, sí a la psicobioenergía. Nosotros tratamos las energías de la persona y la psicología evoluciona. No hablamos de la psicología de la persona. Y es muy extraño como un terapeuta akáshico que no nos interesa que hable el paciente. Muy poco. No estamos analizando lo que dice el paciente porque tenemos máquinas especiales para entrar en el cuerpo áurico, en el aura del paciente. Y este habla mucho más que la persona. Y mejor dicho, nosotros detectamos problemas que la persona ignoraba que tenía porque están todos inscritos en su cuerpo energético. Y aquí es el gran poder de la terapia akáshica, leemos estas energías. Continuamos la saga de la bioenergía. Kundalini, chakra, y a partir de aquí todos estos hilos se conectan a la enorme red de los meridianos, es decir, estos hilos eléctricos que recorren todo el cuerpo humano, 14 según los chinos, 72.000 según los hindú, están hablando de las mismas en realidad. Ellas son responsables de la salud física. Date cuenta, la salud física, los meridianos, y cada alteración de meridiano que también podemos analizar en forma preventiva además, indica un futuro problema de salud, lo dicen los compendios de acupuntura. La psicología, los chakras, el pulso vital de la persona y su espiritualismo, la kundalini, motivo para el cual nosotros cuando hacemos un diagnóstico bioenergético, uno de los temas claves es de saber cuál es la intensidad de la kundalini. 3% ya es un predepresivo, 12 a 14% no tiene energía suficiente para enfrentar la vida. 35 es un mínimo razonable, 45 es un líder, 60 es un sanador, por ejemplo. 100 no existe, la persona explota. 99 despertar espiritual, 72 la intensidad que vos tendrá en tu kundalini a cada pregunta que vos haga los registros akáshicos, como una onda portadora que va a salir modulando. ¿Okay? Date cuenta entonces que llegamos a la kundalini espíritu, los chakras la psicología, ¿okay? La mente, los meridianos el cuerpo. Con este tocamos los 3 planos del hombre, cuerpo, mente y espíritu. Y bueno, continuamos. La kundalini llega a la glándula pineal. Ya hemos dicho que la glándula pineal es un órgano extraordinariamente importante porque es como una cámara de descompresión o de aceleración, como un ciclotrón extraordinario donde se captan partículas únicas en el universo. Casi podríamos decir, captamos todo el universo, lo concentramos en la glándula pineal y de aquí empezamos a retirar poquísimas informaciones y estas informaciones las verbalizamos y ya son conocimientos, descubrimiento, intuición, emoción extraordinario. El ser humano vibra de cosas extraordinarias gracias a lo que le permite decir su kundalini. Yo expliqué ya los 2 alambres del Antakanara 1 y 2, uno va al tercer ojo y otro va al cuarto ojo. El tercer ojo es un órgano invisible que puede ser abierto, cerrado, inhibido, enfermo, contaminado, que ve en el mundo invisible. Muchas veces cuando un bebé llora o cuando un niño tiene mucho miedo, los padres creen que es psicológico. No, es que a veces hay un despertar precoz del tercer ojo y ven cosas que los adultos no ven en realidad. Aquí pasamos más tiempo a bloquear el tercer ojo de un bebé, por ejemplo, de un niño, sin anularlo, reservando más adelante el momento de abrirlo cuando ya va a entrar en la adolescencia.
El tercer ojo es el que percibe. El error más grave que podemos cometer es abrirlo por curiosidad. Ejemplo, estás en tu casa y te viene la imagen de un amigo que no viste desde hace muchos años en tu mente. Hasta aquí podríamos decir que es mental. De repente, tú empiezas a sentir una angustia muy grande en el pecho y en el bajo vientre. Error grave. Si tú te metes a concentrarte sobre este amigo para ver si hay una relación entre la imagen de él y lo que sentiste, estás ya en peligro. Porque si estás conectada con su tercer ojo, todo el mundo invisible te está mirando. Vos has creado un canal bidireccional de vos a él y de él a vos. ¿Sí? Imagina que él haya fallecido y que vos no lo sepas. Estás penetrando en el mundo de los muertos sin ninguna protección ni ninguna barrera y estás vista por 90% de seres o inteligencias negativas que pueblan estos mundos que nos rodean. Estás en peligro. Y el estado que vos sientes en el bajo vientre, la angustia del chakra del corazón, por curiosidad humana no legítima, por curiosidad ignorante, digamos, vos estás en estado de alto poder de contaminación y ya puedes estar atacada por multitud de seres negativos. Date cuenta. ¿Ves por qué nosotros nunca permitimos a la persona de usar poderes parapsíquicos directos, el del tercer ojo, sin tener una barrera de defensa particular? Por esto un terapeuta akáshico va a reusar toda percepción de evidencia espontánea, este es un ejemplo, y decidir, no importa, yo reuso. Luego voy a mi máquina de evidencia y yo indago sobre esta persona. Cuando estarás detrás de tu máquina de evidencia, el peligro es nulo. No, ningún ser negativo podría agredirte desde cuando lo vas a mirar a través de la máquina de evidencia. Siempre explico una comparación. Imagina que, ya que sabemos que el mundo es una guerra mágica constante, en que hay un enfrentamiento animal constante entre seres invisibles. Imagina dos ejércitos, uno malo allá, uno bueno, se supone que estás en este, dos ángeles y un terreno que llaman no man's land, un espacio de la nada entre dos ejércitos. ¿Cuál error comete una persona si por curiosidad levanta la cabeza para ver? Es muy probable que va a recibir una bala en el medio de los ojos. ¿Qué hace un soldado que piensa? Usa un espejito que levanta con un palito o la escopeta y puede ser que hasta el espejito esté desnudo. Es solo un espejito. Nunca se expone en forma directa. La persona que mira por curiosidad en el mundo invisible comete el mismo error que un soldado que levanta la cabeza de la zona protectora y que no se sorprenda si su visión permite que entre un ser negativo en su mente. Será muy difícil sacarse de después. Si mira con un espejo, equivale a mirar con la máquina akáshica, está invisible. Nadie lo va a ver, no podrá ser atacado. Entonces, como el tercer ojo es tan importante, él envía información. El cuarto ojo actúa. Yo digo que es un órgano sexual extremadamente importante y vamos a tener que hablarlo bien detenidamente. Lo más importante de lo que deben memorizar sigue aquí. El hombre neuronal es el que la medicina ha estudiado. Trata del cuerpo físico prisionero del mundo de 3 dimensiones. Su desarrollo y vida dependen de un sistema de nutrición, un cerebro que monitorea el organismo y un sistema sensorial que le permite relacionarse con el mundo exterior a su cuerpo y también observar su propio organismo. Este hombre tiene 2 ciclos principales de conciencia, diurno y nocturno. Entre sus 5 fases de sueños, la más importante es el sueño paradójico, momento donde aparentemente dormimos, aunque nuestros signos vitales analizados con captadores electrofisiológicos muestran que estamos despiertos. Es el momento donde soñamos. Por una necesidad impuesta por los ritmos cósmicos, su necesidad de dormir y su ciclo de nacimiento, crecimiento, madurez, envejecimiento y muerte, el hombre ha generado una división entre pasado, presente y futuro, lo cual es administrado por un campo de conciencia muy estrecho. El sistema sensor y motriz utiliza una energía de tipo eléctrica de origen bioquímica que la medicina ha podido medir. Nuestro desenvolvimiento en el espacio material ocurre a bajísimas velocidades. En todos los campos, el hombre bioenergético
adopta la posición más opuesta al hombre neuronal. Se desempeña en velocidad supralumínica y consumiendo infraenergías. Esta particularidad le permite viajar a lo largo del universo y del tiempo usando algunos pocos de sus 17 cuerpos sutiles. Su estructura, que parece la de un ser integral, resulta de una interconexión entre Kundalini, nadis, chakras, tercer y cuarto ojo, Antahkanara, puentes entre chakras y glándulas endocrinas, glándula pineal, 18 cuerpos, 4 fetos, capas de mamushkas y 7 planos de la realidad. Tal como el cuerpo neuronal está hecho de moléculas traídas de todo el universo, somos polvo de estrellas, decía Neruda, el hombre bioenergético está moldeado con energías que también provienen del universo. De aquí su facilidad de viajar en este océano cósmico. El hombre bioenergético vive a contratiempo del cuerpo neuronal. Se despierta cuando el otro se duerme. Otros momentos de despertar ocurren en la meditación, el hipnotismo, el despertar espiritual o muy brevemente cuando ocurren intuiciones, percepciones parapsíquicas, momentos de genialidad, etc. Este otro nosotros vive en 22 dimensiones, en un presente eterno, y se despierta completamente durante el sueño paradójico, que es el principal momento de reorganización de nuestra bioenergía. De aquí nace el ideal de la terapia akáshica, despertar al superhombre que duerme en el hombre dormido. Lo más extraordinario de su comportamiento, suficiente para justificar la necesidad de las almas de encarnarse en un cuerpo físico, es que noche tras noche, a lo largo de su vida, uno de los 17 cuerpos sutiles sale del cuerpo físico y a velocidades superiores a la de la luz vivencia el equivalente de 300.000 días del cuerpo físico, o sea, 830 años. El producto de este aprendizaje, imposible de procesar por la conciencia neuronal, se almacena en las capas de mamushkas que crecen alrededor del cuerpo a razón de una nueva cada 3 días. En conclusión de este segundo curso, la terapia akáshica nace del estudio del dualismo entre el hombre material y el hombre energético. Nuestro campo de investigación y de acción consiste en observar las huellas bioenergéticas de todo lo que ocurre al hombre, vista en su persona, su familia, la sociedad y también el universo. Una pregunta que contestaremos en el próximo curso. ¿La terapia akáshica es una pequeña técnica de investigación o un gigantesco sistema que se puede adaptar a todas las ciencias y tecnologías que el hombre ha creado?